justamente es el objetivo de este libro, de alguna forma una reflexión de urgencia y compromiso ante el auge del actual neofascismo y sobre todo su progresiva normalización, que es un poco lo que planteaba Jaume por parte de buena parte de la sociedad. Agradecer a Jaume, agradecer a Isabel, agradecer a Teresa el acompañamiento y la presentación, agradecer a Juan León, que está de la editorial Octaedro también, a la propia editorial y justamente a la Asociación de Expresos Políticos del Franquismo esta invitación y al Memorial Democratic el estar aquí. Lo acerco. Vale, gracias. Es porque retumba un poquillo y era por eso, esa sensación que igual produce. Bueno, estuve presentando el libro en Mérida la semana pasada y lo hicimos, incluso teníamos pensado casi hacerlo aquí de forma similar, en forma de diálogo, pero claro, en diálogo estuvimos casi 2 horas y media. En 20 minutos me voy a limitar solo a una parte. Es cierto que el libro, la parte más extensa es la segunda parte, que es las propuestas, porque casi siempre nos dicen en educación que solemos hacer, sobre todo en educación crítica, muchos análisis críticos, pero muy pocas propuestas. La segunda parte, la parte más extensa, es la parte de propuestas, y de propuestas además que son propuestas que se están desarrollando. Quiero decir que no nos inventamos nada, que no es nada nuevo bajo el sol, que está sentado en, de alguna forma, lo que ya Newton dijo: caminamos a hombros de gigantes, de tantos pedagogos y pedagogas, de tantas comunidades educativas, de tantas mareas verdes, de tantas experiencias que están desarrollando, y esto es un poco lo que se plantea como alternativas, algo que ya sabemos y que por lo tanto lo que necesitamos es voluntad política para desarrollarlo. Por eso me voy a ceñir más a esta parte de la primera, del análisis de qué es lo que está pasando y cómo está penetrando el neofascismo en la educación. Estaba hace muy poquito, hace unos meses, yo trabajo en diversos campos de educación, a veces es verdad lo que dice Jaume, que nada de la educación me es ajeno, y entonces estaba trabajando en igualdad en institutos de secundaria, y me llamaron justamente para ver un instituto de secundaria de una zona minera de la provincia de León. Una zona minera que hacía muy poco los papás, sobre todo los papás, estaban en lucha sindical en esa zona de los niños y niñas, lanzando cócteles molotov a la policía, haciendo barricadas, parando lo que fue la reconversión última de la minería en León no hace tanto. Sin embargo, cuando estaba en clase, niños y niñas de 12 años, 11 años, que no tienen ni edad para votar, 3 de ellos decían: nosotros somos votantes de Vox, y es que las feminazis y la ideología de género, etcétera, etcétera. Yo me imagino que ni siquiera saben lo que es la ideología de género a esa edad, que eso de la feminazi lo han oído y lo repiten, pero es un síntoma de lo que está llegando. Y el profesorado está realmente asustado. Eso me llevó a preguntarme 2 cosas. Primera, ¿qué es lo que hemos hecho en los últimos 20 años en la educación pública en este país para que haya tantos votantes del fascismo? Porque también la educación pública es responsable de la generación, de la formación de las nuevas generaciones. Y lo segundo que me preguntaba es: ¿y qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Porque si algo tengo claro es que la educación o es antifascista o no es educación. Lo repito, para que sea educación y podamos hablar de educación, tenemos que hablar de educación antifascista, tenemos que añadirle este adjetivo. Si no, no es educación. Igual que hablamos de educación inclusiva,
si no es inclusiva no es educación. Igual que hablamos de educación intercultural, si no es intercultural no es educación. Lo que estamos haciendo es deseducando. Si no es una educación democrática, no es educación. Y para ser demócrata hay que ser antifascista. Por lo tanto, tenemos que educar en el antifascismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y esto lo tenemos que preguntar. ¿Y qué estamos haciendo el profesorado de las facultades de educación que formamos, y me incluyo, a los futuros maestros y maestras de infantil, primaria, secundaria y educación social, para que la mayoría del profesorado pida formación técnica, competencias digitales, formación bilingüe, para promocionar, formación, lo que sea? Y esto, repensar la educación y el modelo de educación, es algo que ni siquiera se plantea en la formación. Ellos y ellas lo tienen claro. Es sorprendente, yo lo recojo al inicio del libro, que están creando e impulsando escuelas, institutos, centros educativos por toda Europa, ¿eh? Y además dicen que con ellos van a formar a los líderes del futuro con el fin, y lo dicen claramente, de dar la batalla a las ideas, combatir la hegemonía progre y el marxismo, que dicen que ahora ha mudado de piel y ahora se ha reconvertido en la lucha de género y la lucha de razas, lo que otrora era la lucha de clases. Estoy diciendo palabras textuales, de las presentaciones de los institutos, de las fundaciones vinculadas a Marion Bachelard, que es la sobrina de Le Pen, y que lo están haciendo aquí. Igual que tenemos claro todas las redes, yo trabajo bastante con Pandemia Digital, Julián Macías, en análisis de las redes que está generando la ultraderecha en todo el mundo, y tenemos claro que Juncker, Steve Bannon, Meloni, etcétera, generan redes y lo tienen muy claro. Lo mismo en el mundo educativo, y lo están trasladando. Además, dicen que pretenden recuperar esa hegemonía y ese imaginario cultural frente a la izquierda, que dicen que solo sabe dividir y sembrar el odio y la discordia. Estas son palabras textuales del nuevo Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, el ISEP, en su carta de presentación. Y este es la rama, como decía, del de Marion Bachelard en Francia. ¿Saben cuánto cuesta entrar en este instituto? 12.000 euros por plaza. 12.000 euros para formar a la nueva generación de líderes del futuro. Claro, ¿quién es el profesorado? El director de Intereconomía, que me imagino que les sonará este canal de comunicación ultraderechista, o el empresario y expresidente de la constructora Sacyr Vallehermoso, que es una de las grandes fortunas del país, y otros vinculados al partido ultraderechista Vox. Es decir, la economía, los medios de comunicación, la política, esas redes que tienen claramente establecidas. Por eso, lo que planteamos, de alguna forma, todo el colectivo de educación crítica que estamos trabajando en este campo, es que debemos combatir el retorno de esta peste, como diría Camus. El filósofo Albert Camus, en su libro famoso La peste, justamente de esto habla. Esa enfermedad del neofascismo que cuenta con la capacidad de destruir la democracia en nombre de la propia democracia. Y por eso lo he dividido en dos partes, la parte crítica y la parte alternativa de propuestas. La parte de análisis lo hago con algunas pinceladas, simplemente porque vean por dónde camina en este sentido. Ellos plantean perseguir el adoctrinamiento en la escuela, y lo dicen así. Por supuesto, adoctrinar para ellos no es lo que hace la Iglesia Católica, que ya no solo con los púlpitos todos los domingos, sino que utiliza el espacio público para transmitir permanentemente en cada centro educativo sus doctrinas, con un montón de catequistas de su mano. No, ellos lo que plantean es a través, supongo que habrán oído, del PIN parental.
Han emprendido campañas con este PIN parental, algunos le llaman PIN neandertal, atendiéndonos un poco a su origen o a su intención. Han emprendido campañas de acoso escolar y de denuncia judicial al profesorado y a los centros educativos, aquellos que educan en derechos humanos, que educan en diversidad sexual, que educan o combaten la homofobia, el racismo, la desigualdad social. Para el neofascismo, todo lo que no sea su ideología es adoctrinamiento. Todo lo que no sea adoctrinar en su credo lo tachan de tal. Con esa estrategia que utilizan siempre, acusar a los demás de lo que ellos practican. Porque, como decía antes Isabel, no admiten una sociedad democrática, plural y tolerante. Su estrategia es la de utilizar la educación para imponer una mentalidad, esa mentalidad que podríamos llamar única. Es como volver al blanco y negro del nodo franquista. Es su discurso del odio trasladado a la educación. Y ojo, que mucho profesorado ya se siente también con miedo y empieza a sentir el miedo en las aulas y empieza un proceso de autocensura porque no quiere más problemas, y esto se empieza a sentir progresivamente. Una segunda obsesión que tiene el neofascismo es la restauración de lo que podríamos denominar ese patrioterismo militar. Un patrioterismo en el que exigen educar a las futuras generaciones, sobre todo vinculado a los símbolos tradicionales de lo que ellos denominan la nación, que se apropian en exclusividad, y a una imagen profundamente patriarcal e hipermasculinizada. Es casi recuperar la figura paródica del macho ibérico como referente ancestral de este modelo. Claro, en el marco discursivo del neofascismo no existen los grandes problemas de nuestro tiempo.